Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen, Bienvenido, buen día, Santiago. mi amigo Apolonio Osorio. Bueno, pues hoy vamos a platicar. Bueno, antes que nada, salud con el cafecito, porque Saludos. este espacio se llama Café Caliente. Café Caliente nació hace muy poco relativamente y hemos estado invitando a algunos personajes y pues por supuesto no podía faltar usted, señor Apolonio. Bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Buen día. Un saludo a todos los que nos ven a través de tu programa Café Caliente. Café Caliente. Es una verdadera, un halago para mí esta invitación. Acepté gustoso venir a acompañarte. Soy amante del café, soy bebedor de café, tú ya lo sabes. Así es. Y qué mejor que degustarlo con la compañía y la charla de alguien que en verdad pues tiene ese sentido de buscar la palabra, de buscar la conversación amena, amable, y pues con lo que humildemente podamos aportar, estamos a tus órdenes. Claro que sí. Pues bienvenido nuevamente. Bienvenido a los que nos escuchan y nos ven. Por favor, ahí denle like y suscríbase si no lo ha hecho. Bueno, hoy hablaremos con el señor Apolonio, licenciado, de el tema espiritualidad, pero obviamente antes vamos a hablar de su historia. Queremos conocer realmente al señor Apolonio, su trayectoria desde la infancia. Adelante. Bueno, pues comentarte, Santiago, que soy originario de este municipio. Nací en la parte serrana, a mucha honra, soy sierreño. Pasó. Nací en la parte serrana del municipio, una comunidad pues muy conocida en Sumatlán. Sumatlán. Entre Cihuatanejo y Vallecitos de Zaragoza está esa población, una población pintoresca, muy bonita. En ese lugar nací de 3 meses de edad, me trajeron aquí a este bello puerto de Cihuatanejo, ¿verdad? Aquí se cumplió todo mi desarrollo escolar, aquí en Cihuatanejo. Estuve cursando la primaria en la escuela Vicente Guerrero. Se conocía antes, era la única escuela primaria Sí. en la playa en aquellos años. Posteriormente mi educación secundaria fue en la Eva Sámano de López Mateos. Oiga, licenciado, el otro día estábamos haciendo una charla muy amena y nos reunimos sobre los papalotes, Sí, comentaba sobre los juegos que uno hacía en la el tema infancia. De eso hay que hablar un de los poquito juegos de también. la infancia. Bueno, quiero decirte, Santiago, mi infancia fue muy bonita porque aun cuando yo me desarrollé en una familia numerosa, Sí. entre mis hermanos que ya fallecieron y los que aún están con vida, nos contamos 16, Ay, caray, fueron 16 hermanos. Aunado a esto, la colonia donde yo vivo, donde he vivido toda mi vida, la colonia Emiliano Zapata, varios zapatos. pues en el lugar donde estamos ahí somos todos familias, la mayoría familiares. Claro, con el tiempo algunos han vendido sus propiedades, han vendido gentes nuevas ahí, pero en mi infancia fue bonita porque la viví con mis primos, con mis hermanos, con mis parientes, y nuestros juegos fueron esos, los que comentábamos. Yo fui un aficionado empedernido de las canicas, por ejemplo. Me gustó mucho también el trompo. El trompo. Son los juegos de antaño que ya se han ido perdiendo, ¿eh? El papalote, maravilloso juego Sí, también. muy bonito. La rayuela. Había un juego muy peligroso que le nombrábamos, o se le nombraba en ese tiempo, el capirucho, que se hacía con dos maderas torneadas, una del tamaño de un menor, de un bat de béisbol, y la otra corta. Se hacía un hoyo en el piso, en la tierra, y primero se cuchareaba. Era entre dos jugadores y se trataba de alejar lo más lejos posible. Ajá. Y se ponía primeramente el palo más largo en posición transversal y había que tocarlo al regresar el palo corto. Ah, ya. Entonces ahí había lo que se conoce en el argot del béisbol como un out.
Ujú. Posteriormente, si no lograbas hacer el primer out, había que lanzarlo con un golpe al palo corto, lo más lejos. Y lo regresaba, pero al regresarlo ya, el palo grande lo tenías que poner eh, vertical. Vertical. Ajá. Y había que tocarlo también Ajá. para que se consumara el out. El tercer paso era lo que la esencia del juego, el capirucho. Se colocaba el palo corto en el hoyo con la saliente hacia arriba y había que golpearlo para que brincara hacia arriba y agarrarlo en el vuelo Ándale. y lanzarlo. Esa era la esencia de ese juego, me recuerdo ¿Cómo se llama eso? perfectamente. Nosotros le llamábamos el capirucho, El capirucho. ahí en la colonia. Era un juego que tuvo mucho auge en aquellos años, cuando yo... Fíjese que no lo conocí yo ese, no, nunca lo jugué. Ujú. Entonces, maravilloso. Todo eso se ha perdido, Todo se ha perdido. se ha quedado en el pasado y ahora los juegos están en las pantallas de las iPads. Sí, desgraciadamente. Tristemente hay que reconocer esto, ¿no? Y ya Y por todo otro lado también la tecnología, bueno, nos ha bien utilizada, rebasado, sí, nos ha rebasado, sí, exactamente. qué bueno. Yo soy uno de ellos. Necesito siempre la ayuda de alguien Sí. para algunos temas Y los amigos en ¿verdad? aquel tiempo de primaria, en los primeros tiempos de la escuela. Mira que yo tengo, presumo de una memoria privilegiada. Yo tengo un recuento histórico de quiénes fueron mis compañeros en la primaria, secundaria y en la preparatoria aquí en Zihuatanejo, porque mis estudios profesionales fueron en la ciudad de Chilpancingo. Ujú. Normalmente los que yo más frecuento ahora son, por ejemplo, compañeros de, de la primaria, de la secundaria, eh, de aquí del centro de la ciudad. Voy a mencionarte algunos de ellos. Guillermo Irra Rodríguez fue mi compañero. Eh, También Citlali En la primaria. en la primaria y secundaria. Eh, Citlali Palacios. También Susana Sotelo. Y así diferentes. Mercedes Pineda Romero, la esposa de nuestro amigo Cuara. Ah, Y, sí. ajá, y todos ellos, aún el profesor Jicotenca Ramírez, Ujú. fueron mis compañeros de primaria, Manuel Irra. eh, Tengo memoria de todos ellos. Bonito toda esa Secundaria, experiencia del muchos pasado. tiempos, sí. Algunos consiguieron formarse profesionistas, otros son destacados comerciantes, empresarios, pero todos cumpliendo una vida activa y social importante aquí en Zihuatanejo. Sí, Eso es muy bueno. muy bueno. Y sobre todo esos recuerdos de el otro día que estábamos aquí con un amigo también, lo vi hasta como que se quebró de la voz porque esos recuerdos, Sí. no hombre, te llenan mucho de satisfacciones. Así es. Mi infancia estuvo combinada con actividades de deporte. Posteriormente, ya en secundaria, fui amante y jugador de fútbol por mucho tiempo. Y también cumpliendo una función laboral. Mi padre, en paz descanse, me llevó de 8 años a trabajar. Me entregó, digámoslo así coloquialmente, en un taller mecánico de uno de sus amigos de parranda. Y le dijo estas palabras, dice, aquí te traigo este muchacho, pónmelo a trabajar, no le pagues nada hasta que sepa hacer algo y te lo encargo mucho. Nada más. Sí, aquí déjamelo. Me recuerdo que como yo era de complexión física muy menudita, muy delgado, me apodaron, eso es muy clásico en los talleres o en los trabajos así, me apodaron la hormiga, la hormiga. Entonces, hormiga para allá y hormiga para acá, me ponían de gallito a boxear, lo que tú te imagines. Entonces, el primer día que me entregó ahí a trabajar, eh, un altero de fierros Ujú. con grasa, todo lo que es un motor de un vehículo desarmado, Hay que lavarlo. hay que lavarlo. Dice, mira, ya hay gasolina en el ánfora y acá hay diésel para que laves lo más rápido posible porque ya lo vamos a armar, ese motor. Así que ya te imaginas, regresé a casa con las manos como inflamadas, como un sapo, Sí, por la gasolina. obviamente. Primer contacto y mucho tiempo Y en con la exceso. gasolina, entonces las manos entumidas y inflamadas y quemado del sol. Sí. Entonces, las mamás siempre son
digamos, más cómplices de uno, ¿no? Sí, Y mi mamá le reclamó a mi papá. Dice, claro. oye, ¿qué estás haciendo con este niño? Mira cómo llegó. Dice, déjalo, así se va a hacer hombre. Entonces, esas cosas marcan la vida de las personas. Sin embargo, este, funciona Funciona porque, porque desde ese tiempo para mí es complicado quedarme en la casa. claro, No quiero decir que estoy todo el tiempo en la calle, en el sentido de que debo hacer algo, debo realizar una actividad productiva para sentirme satisfecho. sí, Fue una experiencia eh, que marcó mi vida, igual como en una ocasión que él departía o compartía con sus amigos. Mi papá vivió un proceso de alcoholismo muy fuerte hasta que conoció un programa lo que, rescataron de que lo alguna, recuperó ujú, de esa forma. Y él compartía con sus amigos y me mandó a pedir fiado un cartón de cervezas. Y yo fui a traerlo y me traje cargando las cervezas en el hombro con mucha dificultad. Y de regreso a casa, en la calle, encontré un juguete, un ujú. carro viejo ya, sin llantas. Y tuve bien, se me hizo fácil, pues, tomarlo y llevármelo a la casa. Le entregué las cervezas a mi padre y me retiré a jugar con el carrito. Ya ves que uno hacía las carreteritas Sí, en la sí, sí. tierra y la imaginación volaba mucho, ¿no? Sí, Y yo cada vez que escuchaba la voz de mi padre, pues era vibraba muy enérgico. y me dijo, dice, a ver amigo, ven para acá. Y yo sentí. Dicen los jóvenes, ahora me paniqué. Entonces me dice, ¿de dónde tomaste ese carrito? Ve, regrésalo. Le digo, me lo encontré allá abajo, temblorosa mi voz. Dice, en este momento lo vas a ir a dejar donde lo agarraste. Y Sí, sale mi mamá otra vez, paz descanse mi madre, a a defenderme. defender, hermano, sí. Dice, recuerdo sus palabras. Dice, ay Dios viejo, dice, nunca le compras un juguete a tu hijo y hoy que encontró uno se lo quitas. Dice, tú cállate, vete a lo tuyo, a la cocina. Mi padre, Muy estricto, estricto, pero lleno de sabiduría. claro. Dice, porque hoy me trajo esto a la casa y mañana quién sabe qué más va a traer y al rato va a venir la policía por él. Sí, Entonces habla de que como padres tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. claro. Saber, porque tú sabes lo que compras a tus hijos, yo sé lo que compro a mis hijos. Y si yo le tolero algo extraño que yo no le di o que él no compró con su trabajo, implica que algo anda mal. Claro, Ahora las familias han descuidado eso, sí, ¿verdad? muchos valores. Mira, llegó con una Hasta motocicleta, le primero con una aplauden. bicicleta, luego con una motocicleta y luego con un vehículo. Y enseguida el problema, ¿De dónde? ¿De dónde ¿verdad? salió? Sí, Así es. Entonces, hemos fallado en ese aspecto como padres. Sin embargo, maravilloso cuando hay esos elementos que te marcan de por vida porque van a ser los rieles, ¿verdad? Que van a establecer una conducta propia para que tú te desenvuelvas en integridad, claro. ¿verdad? Se habla mucho ahora en los políticos, en todos los ámbitos, de la honestidad, pero eso es una pequeña parte de la vida del ser humano. El ser humano tiene que ser íntegro En todos los en todo, aspectos, sí. todos los aspectos. Así es. Sí, y sobre todo que a veces hablamos de esa parte de honestidad y a veces de integridad, pero en los hechos es lo contrario, o sea, y dónde vamos con esa sociedad. La sociedad, y eso lo vamos a tratar cuando ya nos sumerjamos en el tema que viene. Claro, La sociedad tiene mucho enfoque hacia la simulación, así es. a la doble cara, pues. Aquí te presento una forma de ser, pero acá no, Sí, ¿verdad? O como cuando dices, todo me lo ha dado Dios, pero esto, mi casa, mi carro, mi dinero, yo digo cómo lo manejo. sí, sí, Entonces ya no es de Dios, ¿verdad? Así pasa en la sociedad ahora. sí, Yo veo con mucha tristeza cómo se desborda el tema de este tiempo, por ejemplo, el tiempo electoral, en que sin ningún límite
quienes aspiran, quienes buscan un espacio personalmente, no tienen ningún límite para ofrecer, para prometer, aunque al rato no es nada. Sí, sí, sí. ¿Qué te dice eso? Que no hay seriedad, no hay No hay nada, congruencia. no hay nada de lo que dijeron. Así es. Y, Entonces, esa importancia de ser íntegro involucra todos los valores del ser humano. claro. Así es. Y ya posteriormente en la secundaria, ¿cómo fue En su historia? secundaria, mira, en secundaria yo fui, desde primaria, fui un alumno destacado. No quiero presumir eso, pero lo dicen mis notas. ¿Por qué? Porque entre la primaria, ese paso de ir de la primaria a la secundaria, para mí fue devastador en mi salud. Enfrenté un padecimiento físico en mis huesos que, que me tuvo al borde de la muerte incluso, ¿verdad? Mi papá estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque perdí medio semestre en la secundaria, en la Eva Sámano. Recuerdo que mi padre, en su deseo de que yo estudiara, me llevó cargando. Yo no podía caminar. Me llevó cargando con el director y le dijo, dice, ya dieron de alta a mi hijo, el médico, ya puede estudiar, quiero que le dé chance. Y le dice, no, porque ya las No sé, evaluaciones ya van muy sí, avanzadas. Y mi apariencia física era muy compleja. Entonces le dice, le pone un desafío mi papá al director y le dice, pues mire, recíbamelo de oyente. Antes había mucho esa fórmula, de sí, oyente. sí, sí, Y si no, si en la primera evaluación mi hijo no se nivela, podríamos decirlo ahora en el lenguaje coloquial, no da el ancho, me lo llevo a mi casa y me espero. Dice, lo que no quiero que pierda el año. Ah, muy bien. Pues no hagamos tan larga la plática. Empecé a, a a recopilar. recuperarme, a recopilar todos los datos con mis compañeros y en la siguiente evaluación fui el mejor evaluado. Entonces, maravilloso cuando hay ese deseo de estudiar. Eh, a veces algunos estudiantes, por diferentes causas, no tienen esa iniciativa, ese interés, pero algunos sí lo tenemos y cuando se aprovecha es maravilloso. Sí, sí, sobre todo que viene pues uno arrastrando Ujú. esos valores, ¿no? Sí. La disciplina, el ser aplicado siempre en todo lo que se hace, pues trae precisamente eso, Y saber resultados. que cuando se pierde una clase, cuando se pierde un día de la escuela, se pierde mucho. Claro, Entonces, ese aspecto. Y ya en preparatoria, una vez que concluí la secundaria, ya trabajaba ahí, ya era un trabajador formal porque ya era mayor de edad. Este, Trabajé en la empresa Productos Pesqueros, sí, aquí luego. aquí, vecinos de aquí de esta colonia. Y ahí, pues tuve la oportunidad de tener conocimientos en la mecánica, porque a mí me apasionaba eso, la mecánica automotriz. Me acuerdo que estuve yo de ayudante de mecánico con el señor, en paz descanse, Ramiro Ambario. Él Sí, era el encargado de esa área ahí. Entonces, se me dificultaba llegar a la prepa porque el horario de trabajo era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde se iniciaban las clases en la prepa. sí, no se podía. Y yo terminaba mis labores lleno de grasa, o sea, un overol de mezclilla, y así me iba a clase, corriendo. Y en ese tiempo llegó un gerente a la empresa, llegó un gerente y hablé por todos los compañeros que estábamos en prepa. En ese tiempo, Guillermo Mireles, algunos otros que estudiaban, Sí, eh, y hablé con él, abriendo puertas, y nos regaló media hora de tiempo. Dice, suspendan sus actividades a las 3:30, se bañan, se preparan y pueden ir a la escuela. Está cerca. fue más consciente, ¿no? En aquellos tiempos era algo grandioso alcanzar eso porque no había mucho auge, no había mucha apertura a Sí, los temas de la educación.
era trabajar y era cumplir los horarios. Sí, además las empresas siempre quieren Ujú. sacar el mejor provecho del Sí, empleado, y ¿no? todavía no estaba muy profundizado el tema del sindicalismo, porque el Ujú. sindicalismo auténtico en México ha dado muchos beneficios a los trabajadores, pero como todos los sistemas que hay, tocados por el hombre, se Sí, corrompen, se vende. ¿verdad? Sí. Más que eso, se amafian Ujú. con el patrón, se coluden y difícilmente van a representar los intereses de los trabajadores, Sí, ¿verdad? Así es. sí. Eso fue el tema de la preparatoria, que la concluí también con notas muy, muy, muy buenas. Posteriormente de aquí de Zihuatanejo salimos, eh, terminando la preparatoria, 5 compañeros egresados. Salimos a Chilpancingo. Yo hice algunas experiencias antes de esa salida de intentar eh, mis estudios en la UNAM y en Morelia, la Nicolaita. No tuve éxito por el tema económico. No había Ujú. dónde quedarse hospedado, no había condiciones. Y Chilpancingo era la última opción para mí y nos fuimos a Chilpancingo y ahí sí pudimos quedarnos y concluir nuestra carrera profesional. Profesional. Me acuerdo de ese tiempo, mi compañero Juvenal Maciel, vecino de aquí, Sí, de sí. la colonia Limón, mi amigo y compañero Silviano Ruiz, la licenciada Elvira Béjar Alba y mi amigo Armando Rodríguez Medina, que Ujú. colabora aquí en el fideicomiso, Sí. y un servidor. Entonces llegamos a una casa de una hermana del licenciado Juvenal. Yo estoy muy agradecido con ellos. Eloísa Él lo hizo así. era en ese tiempo ya esposa del finado Max Arturo López. Ujú. Ellos nos tendieron la mano, tuvieron misericordia con nosotros de tenernos ahí algunos días y estuvimos al inicio con muchas dificultades en Chilpancingo, pero con muchas ganas de estudiar. Y gloria a Dios que los 5 nos formamos abogados. Terminaron. Sí, los 5 concluimos la carrera. Ujú. Entonces eso para mí es muy significativo. Les aprecio. Hasta la fecha nos reunimos continuamente con ellos para celebrar nuestro cumpleaños o Claro. simplemente para estar juntos, Convivir. convivir, así Así es. es. Qué bueno. Y luego ya de ahí pues viene la parte laboral, ¿no? Sabemos que estuvo en la administración pública también. Tuve una experiencia muy, muy bonita, pero he dicho públicamente, como ahora lo voy a decir aquí, no es la más agradable de mi vida. Sin embargo, como experiencia fue maravilloso y yo no lo cambio por nada porque me dio un entendimiento distinto y una apreciación distinta de lo que es la vida pública, o más bien la función pública. En ese sentido, yo estoy también agradecido mucho con Dios de que me cuidó, de no, de no participar en cosas, Corromperse. en cosas que a mí me avergonzarían, la Claro. verdad. Entonces, obviamente no puedes estar ajeno a muchas cosas que ocurren, conocerlas, verlas y valorarlas, pero el hecho de no participar te deja un sentimiento distinto. Sí. ¿Por qué? Porque mi vida nunca ha estado enfocada hacia lo económico, hacia lo material. Mi vida no ha sido eso. Lo digo con mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque, pues, a pesar de que tuve la oportunidad, yo firmé ya como síndico para el licenciado Silvano como presidente, pues firmé mucho dinero, más de 1,000 millones. Pero como decía mi padre, ese dinero no era mío, no tenía Claro. que tocarlo. Algunos, cuando hablo de esto, me llaman soñador. Otros utilizan otro lenguaje más agresivo. Sí, siempre Pero, hay. pero yo concluyo con una sola razón. Mi padre no me dejó una mancha de bandido. Claro. Y yo no tengo por qué dejar a mis hijos mancha de bandido. Se tiene que romper eso. Entonces, ese aspecto creo que es muy importante y lo puede uno avisorar cuando ve uno a personajes que buscan el poder con mucho afán, Por la cuestión económica solamente se va. que, bueno, no podemos entender otra cosa. O vemos algunos otros personajes que para mí es motivo de hasta de
escarnio, ¿no? Ver cómo repentinamente en estos tiempos dicen tener mucho amor por nuestro municipio, ¿verdad? Cuando hay muchas cosas por hacer. No en todo el municipio, pero desde que sales de la puerta de tu casa, hay algo que hacer. Sí, Como ahorita que vi que a tu vecino le ofreciste pan y café, ¿verdad? claro, Tenemos son, que arreglar primeramente lo que está en nuestro entorno para poder tener capacidad de arreglar lo que está más allá. Eso, así pienso yo. sí, es muy importante. Yo siempre he dicho que tener buenos servidores públicos para que se hagan buenas cosas, buenas obras y no se vaya el dinero por donde ya sabemos que siempre se va con los políticos. Irremediablemente tuvimos que llegar a este tema porque tuve ese paso por la función Sí, pública. Yo estuve primeramente como director de asuntos jurídicos con ujú, Amador Campos Aburto. Una experiencia inolvidable para mí en lo profesional que, que me llevó a conocer algunas otras áreas del derecho, ¿verdad? Antes de esa experiencia, yo tuve la oportunidad de ser contratado por el líder sindical de agua potable, el señor José Antonio García Hernández, sí. que me pidió mis servicios profesionales para la constitución de lo que ahora es el sindicato de Ah, agua caramba, potable. interesante. Entonces, ya habían venido dos abogados, uno de la Ciudad de México y un abogado del puerto de Acapulco, intentando obtener el registro del Ujú, sindicato. En ese tiempo era una cuestión complicada porque se hablaba mucho de que no había línea de ujú, parte del Estado para que se constituyera ese sindicato, porque el Estado obviamente siempre manipula a los poderes, a las instancias. claro, El Estado políticamente tiene intereses y se entiende, pero mi, mi razonamiento es, y fue en ese tiempo, de que tiene que prevalecer la ley y la justicia. La Constitución habla de que los trabajadores tienen derecho a la organización claro. sindical. Entonces no depende del gusto del gobernador ni de quien esté en el poder Ya si viene ahí, se organizan o no. claro. Entonces te habla de un sistema corrupto, no se puede decir otra cosa, de un sistema que busca manipular a toda costa y que busca proteger en este caso los intereses de los patrones. Entonces, eh, realizamos la Asamblea Constitutiva, les diseñé sus estatutos y acudí a la Junta de Conciliación a solicitar el registro del sindicato. Me llamaron tonto, iluso, mis compañeros abogados. ¿Cómo te vas a poner contra el gobierno? Mm. ¿Verdad? Alguien lo tenía que hacer. Y como consecuencia de eso, pues la Junta me dice, no, esto no es procedente. Me negaron, cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Entonces, promoví el juicio de garantías, el amparo. Y pues siempre he entendido y he tenido la idea de que los jueces de amparo eh, les cuesta mucho meterse al estudio de un asunto que no tenga interés para Así el es. Estado. Y, y sobreseyeron el amparo. O lo que más podemos llamar, les dio flojera leer mi petición. Y promuevo el recurso de revisión en Chilpancingo. Y allá les gané. Desde allá ordenaron Lo tuvieron que hacer. el registro de lo que ahora es el sindicato Ah, de caray. agua potable. Entonces, un logro muy bonito porque fue una lucha del grupo de dirigentes que en ese tiempo estaba, algunos ya murieron. Una lucha muy bonita porque ellos participaron directamente conmigo. Nos íbamos juntos a Acapulco, a Chilpancingo. Ellos veían lo que se estaba haciendo. Sí, Y cuando se obtuvo, bueno, pues ahí está el resultado. Pero volvemos a lo mismo. Cuando el hombre no está preparado para dirigir o para tener el poder, digamos, sí, se pervierte porque no está preparado, así es. ¿verdad? Entonces, la importancia que tiene que el hombre sea íntegro. No Claro. quiero hablar mal de nadie, pero descuidaron su sindicato, su organización.
Cuando yo estuve ya trabajando con Amador Campos, el entonces director del agua potable empezó a tener conflictos con el sindicato y me llamó. Dice, oye, tú hiciste este monstruo, ven, cálmalo. Le digo, ¿no te es más fácil negociar con un líder Claro. que con 100, 200, 300 o 1000 trabajadores? Además, es su derecho de ellos, es su derecho. Tienen que defenderlo. Tienen que aplicarte y cosas así. Pero es importante que nosotros caminemos en integridad. Así es. Sí, claro, claro. Posteriormente viene otro tema más complicado, una agresión estatal. El gobierno del entonces gobernador René Juárez Cisneros ya como administración municipal, una agresión financiera muy fuerte, con un requerimiento de enterarle unos impuestos adicionales que no estaban contenidos en la ley ni en ningún... ¿Con qué motivo lo hicieron? Una agresión económica. Mira, anteriormente se tenía la idea de que el Estado se regía por 3 niveles de gobierno. Sí. El nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Y eran muy agresivos, sobre todo cuando eran gobiernos de otra afiliación. Acuérdate que el Estado gobernaba un partido con René Juárez y nosotros como municipio gobernaba Amador Campos como Era otro un partido de izquierda. Entonces, por medio de la Secretaría de Finanzas nos requieren enterar impuestos adicionales, millonarios. Y el municipio, cuando llegamos, no había nada en el cajón de tesorería. No había dinero, pues. No había nada. Todo se habían llevado. Entonces, nos reúne Amador Campos a su equipo. ¿Qué hacemos? A ver, secretario, tesorera, abogado. Cuando me toca participar, coincido con el secretario, el licenciado Castro también, vecino de aquí, Gonzalo. Sí. Amador, pues hay que recurrir, debemos recurrir. Hilda, la tesorera, decía, no, pues hay que pagar porque si no nos quitan las participaciones federales. Y de todos modos nos las detuvieron. Entonces, ganamos, fuimos al amparo, igual se sobresee, a la revisión también, y tuvimos que ir a la corte, controversia constitucional. Y vencimos a René Juárez. Pero ya en esa transición se da el cambio de gobierno en el estado y viene Seferino Torreblanca. A él le tocó devolvernos ese dinero. Porque yo me recuerdo que esgrimimos en la corte la teoría de que los gobiernos no se deben considerar niveles, sino órdenes. Sin municipio no habría estado. Así es. Y sin estado, sin pacto federal, no había, sin los estados no había pacto federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que jurídicamente estamos al nivel. Sí. La federación, el estado y los municipios. Jurídicamente. Políticamente hay otra apreciación, obviamente. Y para otras cosas. Sí, porque si no eres mi partido, pues así. No. Entonces, tuvimos que combatir eso y ahí está el resultado. Nos devolvió Seferino Torreblanca las participaciones. Pero ya le tocó a él, pero se empezó allá. Pero tuvo... Incluso el presidente de la corte en ese tiempo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el ministro, nos dijo, dice, arréglense porque ya viene Seferino, va a ganar. Ellos saben, quién sabe cómo se informan las encuestas. Y me acuerdo que yo participé diciendo, es que este no es un tema político, este es un tema jurídico. Si no, al rato otra vez y otra vez. Sí. Y verdaderamente el municipio está sometido al Estado, ¿verdad? Lo mismo podría pasar ahora, que el gobierno municipal es de una afiliación y el estatal es de otra. Sí. Podría pasar, pero no es correcto. No debería ser. No debe ser. ¿Por qué? La razón también profunda de este asunto fue que ese requerimiento que nos hacían no estaba contenido ni en la ley de ingresos del municipio,
ni en la ley de ingresos del Estado. Y no existía tampoco un convenio de coordinación. Es que esos impuestos que nos cobraban son los famosos eh, pro ecología, pro caminos, pro educación. Ya ve que cuando usted va y paga al municipio, al final Sí, aparece un pequeño aparece. porcentaje que dice 15%, 10%, Sí. dependiendo. Y ahí dice pro educación, pro ecología, pro caminos. Así se llaman. Ujú. Son del Estado, pero los cobra el municipio los recauda y ya los entera. Y nos pedían, entérame esa cantidad, porque, pero ¿cómo? Si no hay convenio y no está contemplado en la ley de ingresos. Entonces, ese fue el argumento que la Corte hizo válido. Ujú. Muy importante. Qué bueno. Pues ya nos estamos metiendo en otra área que Sí, es inevitablemente muy importante. tenemos que hablar, ¿verdad? Y qué bueno. Y de ahí, ¿en qué otro puesto estuvo posteriormente? Bueno, estuve también colaborando, primeramente fue como director de asuntos jurídicos con Amador. En ese tiempo yo fui diputado suplente del profesor Víctor Buenrostro Marín. Sí, Muy bien. Nos decía Amador así a grandes rasgos cuando nos reunía, trabajen bien, hagan bien su trabajo para que puedan avanzar. El que haga bien su trabajo va a avanzar. Yo fui uno de ellos, que pude acceder a la sindicatura posteriormente. Y ya de ahí estuve en la Secretaría de Finanzas como jefe de ejecución fiscal aquí en Zihuatanejo. Un periodo muy corto y 2 años. Y de ahí me invita el licenciado Gustavo García a colaborar como asesor. Fui asesor de la oficialía mayor los 3 años. Me encomendaron el, el parque vehicular, primeramente, un trabajo descomunal por el horario y visitar todas las dependencias del municipio. Y fue hasta ahí donde participé. Yo agradezco mucho haber podido participar en las 3 administraciones que tuvo ese partido en ese tiempo. Ujú. Y pues fue una experiencia muy importante, muy importante. Ahorita ya está en Ahorita solo atendiendo algunos asuntos. Desde que salí, me ha costado mucho, tengo que decirlo, recuperar mi cartera de clientes, porque cuando estuve funcionando como asesor y estuve cumpliendo en el municipio, nunca litigué, cerré mi despacho. Ujú. Ahora se acostumbra de otra manera, pero creo que es una parte que habla de la falta de compromiso del funcionario público. No se puede servir a dos amos. Claro. Además, la función pública es de entregarse, es de ir con todo. Trastoca hasta la propia salud, trastoca la familia. ¿Por qué? Porque te requiere de tiempo completo. Así es. En los niveles de director o de, o de regidor o de funcionario importante, pues. Ujú. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, función pública. No tienes que, no tienes que entenderlo de otra manera. Sin embargo, sabemos que muchos Entonces, no cumplen con entonces desde que llegué con Amador Campos, cerré mi despacho. Y ahora que ya estoy activado como abogado, pues empecé de cero para recuperar los clientes, amigos. las nuevas reglas, ¿no? Que hay. Sí, actualizarse uno en este ámbito es complejo, es importante tener una actualización. Yo perdí la oportunidad, además de que no era de las materias que yo más litigaba, la materia penal, me quedé un poco a la saga, pero en materia civil, en materia laboral, son los campos donde yo me desempeño Qué bueno. con más comodidad. Bueno, pues bueno, vamos a entrar entonces al tema que nos trae aquí. Bueno, era importante también conocer un poco más de su vida, de su historia. Claro que sí. Y el tema es la espiritualidad. Muchos hablamos de la espiritualidad, luego pensamos que son las iglesias, otras cuestiones, ¿no? Queremos saber un poquito más de qué es la espiritualidad. Bueno, yo tengo 10 años que Dios me
me sacó de la vida que yo estaba llevando. Digamos que Dios me permitió vivir medio siglo guiando mi vida a mi entendimiento, porque ahora tengo 60 años. Dios me permitió vivir 50 años, medio siglo, de esa manera. Cuando escucho el llamado de Dios y lo atiendo, porque quiero hacer un paréntesis y decir que una de las características de Dios es que Él es muy caballero. Dios es un caballero. Dios te llama, pero tú decides si le escuchas, si le obedeces, principalmente. Y te da la oportunidad porque Dios ha hecho un diseño para el hombre, un diseño que lo podemos llamar, de acuerdo a lo que hemos venido platicando, Dios implementó una forma de gobierno para el hombre, para que el hombre pueda regir su vida. Y esa forma de gobierno implica cambios, lo que en el tema pues espiritual se conoce como el arrepentimiento. Porque el concepto arrepentimiento se entiende como cambio de propósito en la vida o cambio de actitud. Resulta que en el origen de la humanidad, el hombre, como dice la Escritura, fue creado por Dios en el origen de todo. Ese entendimiento es la parte principal de todo esto. Dios creó todo. Dice la Escritura en el Salmo 24:1, dice que Dios es dueño de todo, de la tierra, del universo, pues, y de los que en él habitan. Entonces, si partimos de ese principio, nosotros somos creación de Dios. Al principio de la humanidad, Dios creó al hombre, dice la Escritura. Pero fíjese la característica, lo creó a su imagen, igual, ¿verdad? A su imagen y semejanza, igual. Entonces, podemos imaginarnos que el hombre era, pues, maduro. No quiero utilizar la palabra perfecto porque a veces se confunde la gente. Claro. Porque la gente tiene un sentido errado espiritualmente de lo que es la perfección. Si yo le digo ahorita a usted que yo soy llamado a ser perfecto, va a decir, no, perfecto es solo Cristo. Entonces hay ese pleito, ¿no? ¿Por qué? Porque la Escritura concibe a la perfección como la madurez. Entonces, creó Dios al hombre, le dio vida, le dio aliento, y dice que los creó varón y hembra, con un propósito. Dice, fructificar y multiplicar. Ese propósito tiene dos aspectos importantes: propósito y plan. ¿Cuál es el propósito? El propósito ya estaba cumplido. El propósito es que el hombre tuviera la imagen de Dios. Y Dios así lo hizo, con su imagen. Y el plan, que esa imagen la multiplicara. Por eso le dice fructificar y multiplicar. ¿Qué pasó? Que en la primera de cambios, en la primera circunstancia donde el hombre debía mostrar su obediencia a Dios, pues desobedece. Tentado, dice la Escritura. Lo tentó la serpiente. Y le dice, mira, de este árbol que está aquí, no vas a comer. Y no porque el árbol fuera malo, sino por prueba de obediencia. Era una prueba solo. Así es. Entonces, viene la serpiente y le dice, ¿a poco te dijo Dios que era malo? Mira qué bonito está, rojo el fruto. Imagínense cualquier fruto rojo. No, dice, lo que no te dijo es que si comías de esta fruta, ibas a conocer el bien y el mal. Sí. ¿Verdad? Entonces, cayó primeramente la mujer. Y en consecuencia, el varón fue movido a sentimientos, dice, ay, es que
mi esposa es bonita, hombre, la quiero mucho, nos llevamos bien, voy a ser igual que ella. Sí, Y cayó también Adán. Por eso después le responde, la mujer que tú me diste, le culpa. Y somos muy dados a eso, buscar un claro. culpable Sí, un culpable siempre. cuando desobedecemos. Entonces, esa imagen que Dios había creado en el hombre, desde ese tiempo se perdió. Lo voy a decir de manera resumida. Y para recuperar esa imagen que se llama pecado, ¿verdad? Vivimos una vida de pecado, aparece un redentor, Jesucristo. Porque ya las cosas andaban como en este tiempo muy difíciles, ¿verdad? Sí, Hay una aportación importante ahí en la escritura donde nos habla de ciudades o comunidades como Sodoma, Gomorra, que estaban muy, muy complicadas. Y viene Jesucristo y ya cambia el sistema. Anteriormente, para perdonar los pecados del pueblo, había los sacerdotes que se metían al tabernáculo, a la presencia de Dios, para pedirle por ellos y por el pueblo, perdón, por ellos y por el pueblo, el perdón de Dios para un año. Y así sucesivamente cada año. Pero cambia el formato, Dios dice, no, ya esto ya. ellos tenían que hacerlo. Sí, y aparte sacrificaban animales, la sangre de muchos animales, corderos, ganado vacuno, aves, de todo. Dice, ya, esto ya no quiero sacrificios. Ahora les voy a dar un privilegio mayor. Porque antes el Espíritu Santo estaba sobre esos sacerdotes, los profetas, todos los personajes que Dios utilizó, fue el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice ahora no, ahora con Cristo, con el sacrificio que va a hacer Cristo en la cruz, primero va a ir a mostrarles que sí se puede, como hombre, caminar en santidad, que sí se puede obedecer como hombre. Y así lo mostró Cristo. Y luego va a hacer el sacrificio para redimirlos, para que sean salvos. Va a vencer a la muerte, va a vencer a Satanás, va a mostrarles que sí se puede. Y todo el que cree en Él va a obtener esos beneficios que Él ha ido a ofrecer. La salvación, la santidad, todo. Una vida eterna para ti y tu casa. Muchos beneficios. Pero el que crea en Él tiene que cambiar de gobierno. Tiene que obedecer mis estatutos, Es que eso mis es lo más mandatos. difícil, ¿no? Así es, lo que se conoce como la redención. Y viene entonces el tiempo en que el hombre tiene que cumplir con algunos pasos, algunos procesos para hacer esa transición. Primero, arrepentirse. ¿Pero de qué se va a arrepentir? Se ha confundido mucho ese concepto. El hombre se tiene que arrepentir de estar guiando su vida por sí mismo. En consecuencia, ahí va acumulado pues, los pecados que cometió Claro. en su vida. Arrepentirse. Pero no es un arrepentimiento como el que muchos creen, que voy al templo, me golpeo el pecho y es como el salvoconducto para pecar toda la semana porque sé que el domingo voy a regresar. Otra vez. Ajá, malentendido. El arrepentimiento tiene que ser genuino, tiene que ser cambio de propósito en la vida, cambio de actitud. Segundo, creer, porque la vida espiritual se cimenta en creer. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Yo puedo decir, yo creo en esto, pero al rato no es nada. Sí, se ve desde los apóstoles, ¿no? ¿Sí? Entonces la fe es una, digámoslo así, que una herramienta, es un principio, es un fundamento de la vida en Cristo, la fe. Enseguida viene lo que se conoce como la obediencia. ¿Por qué? Porque después de creer, tienes que confesar. Confesar que Cristo es el Señor de tu vida, que es
entregar tu vida a Cristo, confesar. Y después de eso, tienes que declarar. Eso es declarar, perdón, y confesar que Dios le levantó de los muertos. Entonces, después de eso ya es el siguiente paso, es el bautismo. Bautismo en agua y en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al dar ese paso, tú te identificas con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque está el bautisterio, está el agua. Llegas, Apolonio pecador se sumerge, muere y Y resucita, resucita. fluye. Y ya la Escritura lo reconoce como nueva criatura, porque en esa transición reconoció a Cristo como su Señor, declaró y confesó, y fue al agua. Viene el Espíritu Santo y hace dos cosas maravillosas. Te implanta en ti el Espíritu de Dios y te traslada de la potestad de las tinieblas, dice la Escritura, de la vida que llevabas, pues, al reino de luz de su Hijo amado, Cristo. Entonces, esos pasos te hacen y te convierten en nueva criatura. Pero desde que empecé a platicar de esto, tenemos el elemento básico, creer. Si no lo crees, no pasa nada. Claro. Si lo crees, pasa todo. No hay compromiso, no hay nada. Es creer. Entonces, las iglesias, las congregaciones, solo ven esto que acabo de narrar, solo ven en un beneficio, ser salvo. ¿Verdad? ¿Quién no quiere ser salvo? Claro. Todos. Pero el cristiano que ha creído lo ve como un compromiso. A partir de que ya naciste de nuevo, nueva criatura, imagínense, pues, ¿qué es una nueva criatura? Es un niño. Tiene que ser adiestrado y discipulado. Tiene que ser enseñado, así como Cristo enseñó a sus discípulos. Guiados. ¿Para qué? Para que alcance ese nivel al que ha sido llamado. Como le decía al principio, a la santidad, a la perfección, pero entendida como madurez, no como la impecabilidad. Por eso mucho se critica a los cristianos. Pues mira, no, es que está metido en un proceso donde él sabe que tiene que ser adiestrado y discipulado para que llegue y alcance esa madurez. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos. Entonces, que es un proceso alcanzable. No se trata de que yo, y lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto, de que yo vaya y me congregue a una iglesia los domingos y solo esté escuchando ahí una prédica emocionalista y me vaya a mi casa sintiéndome lleno del Espíritu y al rato llego y enfrento los problemas que hay en mi casa y me desinflo y ahí voy el otro domingo a llenarme. No. Pero es que muchas veces se termina ese mismo día. Todo eso que se recibe. Por eso la importancia de saber el proceso, ¿no?, que se tiene que hacer. Para permanecer llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debes tener el entendimiento y la preparación de cómo vas a ser guiado por el Espíritu. Por eso le decía que la santidad no se termina cuando sales del templo. La santidad es como lo que se vive diario, es integral. Donde quiera que yo tengo que ser cristiano. Si me asumo cristiano, tengo que ser cristiano en mi trabajo, tengo que ser cristiano en la escuela, tengo que ser cristiano con mis amigos, aquí en la entrevista con usted, cuando esté en el juzgado, donde esté. Yo tengo que expresar la vida de Cristo. No se trata de que, pues es que estoy en el templo, aquí sí, con mis hermanos soy una miel, soy una sedita, yo los apapacho. No, eso no es así. Porque entonces estoy llevando una doble vida o triple o no sé cuántas facetas. La doble moral. Exactamente. Entonces por eso es muy importante entender que no se trata de conocer de Cristo, sino conocer a Cristo y expresarlo.
¿verdad? Porque yo puedo tener mucha información, pero al rato me ve haciendo algo que no es Y dice, mira, correcto y por eso lo señalan. sí, En el sentido opuesto, cuando el cristiano es obediente, cuando el cristiano se ciñe a lo que Dios le ha mandado hacer, se convierte en un atractivo. Oye, yo conocí a Polonio como era antes. Se iba a los gallos, tomaba todas las actividades que uno realiza. Y ahora su vida ha cambiado, ¿verdad? Entonces, yo quiero de eso. Es cuando es la empieza. atracción. Exactamente, es cuando. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña el mundo? El mundo nos enseña modelos distintos. Te enseñan, te tienen de modelo, y con todo respeto lo digo, a Luis Miguel. Te tienen de modelo al Canelo. Te tienen de modelo a, Las figuras públicas que vemos. a todos esos personajes, ¿verdad? Peso Pluma. Y todos los jóvenes quieren estar así, quieren eso. Por eso dice la Escritura que la creación gime a una por la expresión gloriosa de los hijos de Dios. La gente quiere ver modelos de esa naturaleza. Y es así como la vida espiritualmente tiene que ser guiada necesariamente por el Espíritu. Si dejo de ver yo a Cristo, yo me pierdo, porque ya vivo el régimen del Espíritu, el gobierno del Espíritu. E integridad. Así es. En todos los aspectos. En todos los aspectos de mi vida. Claro, le voy a decir lo siguiente. Yo estoy inmerso en un proceso de transformación, como todos mis hermanos en la congregación donde yo estoy. Pero es un proceso que se rige por la palabra de Dios, por lo que Él ha dicho. A nosotros, donde yo me congrego, nos etiquetan como muy cuadrados, como muy, es que es así. Es que con Dios no hay opción. O le entras o le entras. Y les digo, cuando en algunas ocasiones yo evangelizo, les digo, es que Dios no te pide mucho. Una vez le estaba diciendo a unos compañeros abogados y le das, ya ves, te dije, ya vamos. No, no te pide mucho, te pide todo. ¿Verdad? Nada más Nada todo. más todo. Ese es el obstáculo. Cuando el hombre no se puede despojar de muchas cosas que atesora. Sobre todo lo material. Sobre todo el dinero. Sobre todo lo que le gusta hacer. Y lo más importante, sus pensamientos. Sí. Y ese es parte de ese todo, que cambie mi forma de pensar. Si no, no se puede. Sí, porque, bueno, lo vemos en las cuestiones de política, ¿no? Todo el mundo promete cosas y seguramente es un caos en su vida personal, en su vida laboral, en todos los aspectos. ¿Y qué le vas a dar si no tienes una situación de espiritualidad? Mire, Dios es un Dios de orden. Y dice la Escritura que todas las cosas son manifiestas ante Él, nada es oculto. Vemos, por ejemplo, los gobernantes. Si un gobernante no puede ni siquiera ordenar su casa, ¿cómo va a ordenar un municipio? Es un principio básico. O una nación. Una nación. Una nación. ¿Qué pasa con los presidentes? Al rato terminan divorciados. Sí. ¿Qué quiere decir? No había nada. Había solo simulación. Así de sencillo. Por eso la importancia de que la vida tiene que ser guiada por el Espíritu. Porque, mira, te lo voy a resumir en 2 palabras. Así de simple. Dios, en su plan de gobierno, digámoslo así, en su propuesta para el hombre, en su diseño, pues, ofrece, propone al hombre un camino iluminado, allanado, parejito, para que camine por ahí. Pero el hombre es tan necio que prefiere ir vendado de los ojos, en tinieblas, tropezando, cayéndose, chocando,
y a perderse, desde luego. Pero ahora la sociedad piensa distinto. Dice, yo prefiero disfrutar 10 años de la vida en abundancia, con dinero, con bebida, con todo lo que ofrece el mundo, y me voy tranquilo. Error. Es una forma muy egoísta de pensar. Si solo fuera yo, pues yo creo que ni así, porque y las nuevas generaciones, ¿verdad? El legado. Sí. Yo estuve en una disyuntiva muy importante hace poco que conocí de Cristo, que vivo ahora en Cristo, en dejar mi profesión de abogado. ¿Por qué? Porque si algo atesora, añora el pueblo de México, es justicia. Y los organismos, los tribunales, las instancias, Están corrompidos. no tienen la capacidad de cumplir eso. Está, lo voy a resumir en una palabra, está podrido. Y dije, ¿qué hago, Señor? Porque el Señor nos llamó en nuestra congregación a tener una fuente adicional de ingresos que fuera dependiente tuyo. O sea, que tú fueras el patrón, Sí. que el negocio fuera tuyo, que no dependieras de un sueldo. Y bueno, yo lo atendí y quiero ser empresario. Y tenía un dinerito ahí, poco. Y dije, voy a poner un negocito. Y empecé a ir a ver a mis amigos que tienen empresas. Ninguno me pudo ayudar. Y encontré que también ese sistema de productividad es corrupto. Dime Sí, qué escala de la sociedad no está corrompida. Entonces claro. me agarra el Señor otra vez y me da una sacudida buena. A ver, tú estás muy confundido. Yo te hice abogado. Y una luz no alumbra abajo de la mesa. Si ponemos esa lámpara aquí abajo de la mesa, se oscurece aquí, ¿verdad? Claro. En cambio, como está arriba, ilumina. Dice, tú eres abogado y tienes que funcionar como abogado. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones vean que sí se puede. Aún con todo eso Claro. que tienes que enfrentar, se puede. Y efectivamente, entonces, ahora digo, soy un hijo de Dios que actúa como abogado. Es que si nadie se mete a esta parte, Ujú, pues no va a haber quien inicie, claro. quien haga la obra, ¿no? Y es muy interesante todo esto. Ujú. Algo más que Pues yo entiendo que este tema es verdaderamente muy amplio, amplio. muy amplio. Solo quise ir desarrollando los puntos que yo considero que son importantes por el fundamento que, que se debe tener. No es algo simple. Le voy a decir algo. La palabra de Dios no es para todos, curiosamente. Y dirán algunos, bueno, es que Dios es egoísta. Y yo he recibido muchos comentarios. Digo, no, Dios es soberano. Y por eso es Dios, porque Él sabe lo que hace. Claro. Muchos dicen, bueno, es que hay violencia, es que hay esto y hay lo otro. ¿Dónde está Dios? Un momento. Él nos muestra cómo. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Tú decides cómo. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Dice la Escritura, yo tocaré a tu puerta y tú abrirás y yo entraré y seremos uno. Si no quieres abrir, hay que tener mucho en cuenta dos cosas. Algo importante es cuando Dios nos prueba con alguna circunstancia, que es para que crezcas y te desarrolles. Y otra cosa es la consecuencia de cosas que yo hice mal. Así es. Es muy importante, pero todo le queremos culpar a Dios o al diablo. Sí. Y ya el diablo ya fue vencido por Cristo en la cruz. Entonces es muy importante saber que
Es para cada persona que conoce la buena noticia de salvación, tiene la decisión La persona. de reconocer a Cristo como Señor de su vida. Y una vez que lo reconozca, ya mi recomendación es que aprenda a Cristo. Porque mucha gente se ha ido en la confusión de aprender de Cristo. Eso se llama información. Y es bueno conocer de Cristo. Pero ya lo enfocan sobre un aspecto histórico. ¿No? Que Cristo murió, que fue crucificado, que Poncio Pilato. Y ahí medio se entretiene la gente y no conoce a Cristo. Conociendo a Cristo, lo vas a expresar en tu vida, lo vas a tener como parte de tu vida. Es diferente. Y aplicar Y todas aplicar, sí, ejecutar Claro. los mandatos que Él tiene para la humanidad. Así es. Pues muchas gracias, Estamos a sus licenciado. órdenes. Se Por fue el tiempo muy tenernos aquí. rápido, Nos ¿no? aventamos casi una hora, pero muy interesante, la verdad. Le agradezco mucho. A sus órdenes.